de hoy. En realidad no es una sesión ajena a ustedes ya han visto esta sesión en algún momento. Así que voy a proceder a la proyección. ¿Pueden visualizar lo que estoy compartiendo? Hola. Hola, jóvenes. Sí, profesor, sí se observa. Ya, correcto. Muy bien. Entonces empezamos con esta pregunta. Ya anteriormente se había mencionado a lo que es el diagrama ABC, pero ahora vamos a profundizar un poquito. Entonces, a ver, acá tenemos que son 8 estudiantes. Voy a empezar preguntándole a Batman. Buenas tardes, Batman. Hola. Profesor, buenas tardes. Soy yo, Sandra, sino que tengo problemas con ingresar con mi cuenta. Ah, ya, correcto, Sandra. Ya no hay problema. Empezamos contigo. ¿Te acuerdas qué es el diagrama ABC? ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, te escucho. Hola, Sandra. Hola. Parece que hay un problema. Bueno, continuemos. Ixa, ¿podrías por favor responder esta primera pregunta? Lo que te acuerdes, está bien. Profesor, Sí. la verdad es que no recuerdo. Ya, muy bien, ok. Bueno, entonces, si no recuerdan, no hay problema. Aquí vamos a recordar. Bueno, cuando hablamos del diagrama ABC, vamos a relacionarlo mucho con algo que también se utiliza en lo que es el control de la calidad o con lo que también em, hablamos de lo que es la resolución de problemas buscando causas. Y a ello lo vamos a atribuir a lo que es el diagrama de Pareto, que también se relaciona muchísimo con esto. A ver, vamos a empezar. Kelly, ¿podrías leer, por favor? Kelly. Kelly. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, aún no carga la pantalla, tengo problemas con el internet, se me corta mucho. Ya.
¿Qué es el análisis ABC, profesor? Sí. Ya. El análisis o clasificación ABC es un sistema de administración de inventarios que se basa en el principio de Pareto, Wilfredo Pareto, para categorizar el inventario físico en 3 zonas diferentes: zona A, zona B y zona C. Dentro de la realización del inventario, la clasificación por cada zona se realiza considerando el valor que ostenta cada artículo, valor que está dado por criterios preestablecidos como el costo unitario o el volumen anual monetario. Así pues, este método destaca la minoría de artículos importantes sobre la mayoría de triviales. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces cuando hablamos del análisis ABC o del diagrama ABC, el fundamento principal es distribuir, distribuir determinados artículos, determinadas cosas, si queremos decir, o determinados ítems, en base a un criterio que puede ser valor monetario o también podría ser cantidad o también podría ser la rotación que puede darse dentro de un almacén. Es decir, tanto puede llegar un artículo o una cierta cantidad el día, el día 5 del mes, por ejemplo. Pero para el día 10 ya no hay ningún artículo, entonces se tiene que realizar nuevamente un pedido. Eso es lo que llamamos rotación, que tiene bastante salida el artículo o se utiliza con mucha frecuencia, porque también cuando hablamos de rotación puede ser para ventas o también puede ser para la utilización para la fabricación de otros productos. Y aquí nos mencionan en esta clasificación a tres horizontes, tres zonas, tres tipos, A, B y C. Vamos a leer a qué se refiere cada uno de ellos. Lali, ¿puedes leer, por favor? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Zonas o tipos en la clasificación ABC. Zona A. Los más importantes están ahí por su costo elevado, nivel de utilización o gran aporte a las utilidades. En otras palabras, son artículos de mayor valor. Suele representar el 15% de todas las unidades, aunque su valor generalmente oscila entre el 70 y 80% del valor total del inventario. Reciben mayor atención que los inventarios físicos de otras zonas, como negociaciones para tener suministros constante, pronósticos de demanda más exacto, revisiones frecuentes, ubicaciones cercanas, mejores condiciones de almacenamiento, etc. Ok, muchísimas gracias. Entonces, podemos encontrar acá que en la zona A van a concentrarse los artículos que tengan mayor valor, pero sin embargo, muchos de esos artículos que tienen valores bastante altos son pocos. Son pocos. De repente, puede considerarse a pocos en cantidad por cada artículo, o de repente también puede considerarse pocos a todo el conjunto de estos artículos. Puede considerarse de esta manera, porque hablamos de unidades. Y hay algo interesante también, porque los diagramas o los análisis o las clasificaciones ABC nos permiten también priorizar cuáles son los artículos que necesitan em, más consideración respecto a lo que es el almacenamiento, que lo mencionaba también en la lectura. Continuamos. Entonces nos indica una toma de decisiones. Deisen, buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor? Hola, Deisen.
Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen, lo que pasa es que estaba presionando el audio. Ya. Zonas o tipos en la clasificación ABC. Zona B, con importancia secundaria, son artículos de valor intermedio. Suelen ser entre el 20 y 30%, y su valor se ubica entre el 15 y 25% del valor total. No tiene las mismas condiciones que el inventario de zona A. Sin embargo, se controlan sus existencias y los costos en sus faltantes. Son objeto de revisión para decidir si ascienden a la zona A o descienden a la C. Zona C, poco importantes, representan la mayoría de volumen de inventario, pero son los artículos de menor valor. Requieren de poca supervisión. Ok, muchísimas gracias. Entonces acá vamos a ir viendo secuencialmente que la zona B y la zona C van a representar zonas de menor valor, sin embargo van a incrementar en la cantidad. La zona C va a tener mayor cantidad que la zona B, pero va a tener menor valor que la zona B. Va a haber una relación ahí inversamente proporcional. Continuamos. Marlon, ¿puedes continuar? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Desde clasificación ABC se pueden segmentar cada producto a partir de ciertos criterios. Por lo general se usan los siguientes: clasificación por precio unitario, clasificación por valor total, clasificación por utilización y valor, clasificación por aporte de utilidades. El paso a paso suele ser muy similar a cada criterio. Ahora vamos a comprender cómo elaborar cada uno de los temas ABC de clasificación. Ok, muchísimas gracias. Entonces acá vemos ciertos criterios para poder clasificar, para poder realizar el análisis ABC. Entonces la pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo hacer un análisis ABC para clasificar el inventario o lo que tenemos dentro del almacén, los artículos del almacén, con un criterio de precio unitario? ¿Recuerdan qué es el precio unitario, jóvenes? Seguramente habrán escuchado del costo unitario, pienso que puede ser más sencillo de recordar. Cuando hablamos de precio unitario, cuando hablamos de costo unitario, vamos a hablar del costo, del precio de un artículo. Es decir, vamos a hablar del valor por artículo. Y los pasos son los siguientes. Hay que recordar también que para los siguientes criterios de clasificación van a ser los mismos o van a ser muy similares. A ver, entonces tenemos acá el primer criterio, ¿no? Criterio de precio unitario. Vamos a ir leyendo cada uno de los pasos para poder entender mejor la secuencia. ¿Podrías continuar, por favor, Medalit? Profesor, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Medalit. Adelante. Ya. Criterio de precio unitario. Paso 1. Obteniendo los datos. Necesitan los datos para hacer la clasificación. Por ejemplo, para la clasificación por precio unitario, necesitarás el precio unitario promedio de cada artículo para los meses de análisis. En este caso, estamos asumiendo que el precio del artículo varía a través del tiempo. Por ejemplo, si vendemos artesanías hechas con cacao, estamos sujetos a la variación nacional del precio del cacao. Ok, muchas gracias.
Entonces, aquí nos habla un ejemplo de lo que es el cacao. Bueno, aquí habla de artesanías, ¿no? En el caso nuestro hablaremos de lo que son bebidas, bebidas a base de cacao, y ya sea en diferentes presentaciones, ya sean bebidas en presentaciones líquidas o también bebidas en presentaciones deshidratadas para reconstituir. Algo muy interesante aquí es que nos menciona la fluctuación de precios, pero hablamos de precios porque vamos a ver lo que se puede apreciar en el mercado, pero ya para la empresa, para la organización, eso ya no se puede hablar de repente con un carácter de precio, sino con un carácter de costo. Entonces, todos los insumos, toda la materia prima que vamos a utilizar van a formar parte de lo que son costos, ¿sí? Entonces, acá en este caso nos menciona de la fluctuación, de la variación del precio del cacao, lo cual también eh, se podría entender como, como algo que no es constante. Sin embargo, dentro de la propia organización se debe dar una estabilidad, se debe dar una estabilidad a lo que son los costos unitarios de cada insumo, de cada artículo que se tiene en el inventario, se tiene en el almacén. Por eso cuando nos habla en el tema de obtener datos, se trata siempre de mantener una imagen real de lo que son los costos para poder también realizar una clasificación que pueda ser relativamente permanente, relativamente estable, porque van a haber muchos datos que van a ser datos bastante dinámicos. A ver, tenemos aquí el paso 2. ¿Puedes continuar, por favor, Gisela? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Paso 2. Promediando y ordenando los datos. Promedia los valores de los artículos para los periodos que tienes. Hecho esto, ordénalos de mayor a menor. Este es el preámbulo para el análisis de Pareto. Muchas gracias. ¿Y por qué hablamos de promediar y ordenar? Porque habíamos hablado antes acerca de la cantidad de proveedores que cada uno puede tener, de cada organización, de cada empresa, y pueden ser varios. Y así como hay varios proveedores, también pueden haber varios costos, o bueno, varios precios que le ponen los proveedores a sus productos, ¿no? A sus artículos. Entonces, no podemos decir que el proveedor A me vende un producto o uno de sus artículos, uno de los insumos a 15 soles el kilo. Y también el proveedor B está obligado a venderme el mismo producto a 15 soles el kilo. No. Uno de repente puede valorizarlo con 15 soles, el otro puede valorizarlo de repente con 14, no menos. De repente un proveedor C lo puede valorizar con un precio de 17, un poquito más. Entonces, lo que nos indica aquí es poder promediarlo. O sea, no trabajar ni con los máximos ni con los mínimos, sino tratar de darle un estándar. Y ordenar, bueno, ordenar los datos para posteriormente ayudarnos en lo que va a ser el diagrama. Continuamos. Lenin, ¿puedes continuar? Sí, ingeniero. Criterio de precio unitario. Paso 3. Multiplicando porcentajes por el número de artículos. Para saber cuántos artículos tomar por cada zona, debes multiplicar tus porcentajes por el número de artículos. En nuestro ejemplo usaremos 15% para los artículos de tipo A, 20% de tipo B y 75% para los de tipo C. Ok, muchas gracias.
A ver, aquí nos están dando un ejemplo. Nos están dando un ejemplo de los porcentajes por cada tipo. Pero cuando hablamos de artículos, vamos a ir contabilizando cada, cada tipo de artículo. O sea, no vamos a hablar de tipos primero de A, de B o de C, sino vamos a hablar primero de tipos de artículos. Por ejemplo, si tenemos acá tipo de aditivo alimentario. Por ejemplo, podemos tener un gasificante, o de repente podemos tener un edulcorante, o de repente podemos tener un preservante. Vamos a ir viendo cuánto tenemos de cada uno de ellos. Paso 4. ¿Puedes continuar, por favor, Burgos? Jason, ¿me escuchas? Profesor, buenas tardes. Sí, sino que me está cargando la diapositiva, profesor. Ah, ya, ok. Ya está. Paso 4. Categorizando los artículos en las zonas. Ya conoces cuántos artículos vas a clasificar por zona. Así pues, con tus datos ordenados de mayor a menor, los primeros van a pertenecer a la zona A. ¿Cuántos? La cantidad que hayas definido en el paso 3. Procede de la misma forma con las demás zonas. Gracias. Entonces, aquí lo que vamos a ir interpretando es que vamos a conocer ya lo que son los valores unitarios de cada artículo, de cada tipo de artículo. Y cuando sepamos esto, vamos a poder ir asignándole una zona. Zona A, zona B o zona C. A ver. Luego la segunda forma, el segundo criterio, ya no nos habla de un valor unitario, sino nos habla de un valor total. Entonces, vamos a empezar aquí desde el paso 2, porque el paso 1 era conocer el valor de los artículos. Entonces, como ya conocemos el valor de los artículos, ahora vamos a continuar. A ver, está por aquí. Mari Carmen. Buenas tardes, Mari Carmen. ¿Puedes continuar, por favor? Buenas tardes, profesor. Distribución ABC con criterio de clasificación por valor total. Partimos del paso 2, justo cuando tienes el valor promedio de los artículos por periodo. Ojo,
No lo vayas a ordenar. Los siguientes pasos son adicionales. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Entonces, ese es el criterio del valor total, como ya les había mencionado. ¿Puedes continuar, por favor, Josué? Sí, profesor, buenas tardes. Paso 3. Multiplicando por la cantidad disponible. Para calcular el valor del inventario físico, además de conocer el costo unitario promedio, necesitamos la cantidad actual en ese inventario. Por eso vamos a multiplicarlos. El valor del inventario por artículo, costo unitario promedio del artículo por cantidad de inventario disponible del artículo. Ok, muchas gracias. Entonces acá nos habla, bueno, acá ya nos habla correctamente, ¿no? Costo unitario promedio del artículo. Nos menciona también la cantidad de inventario disponible del artículo. Cuando nos habla de cantidad de inventario, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, azúcar blanca como edulcorante, por ejemplo. Entonces, vamos a decir, podríamos contabilizarlo por kilos. Sin embargo, por lo general, las grandes empresas, las organizaciones tienen el, 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 el azúcar en sacos de polipropileno. Pero de repente, este ítem, el azúcar blanca, no solamente es de un solo proveedor, sino pueden tener varios proveedores. De repente puede tener San Jacinto, puede tener Cartavio, de repente puede tener el Laredo, diferentes proveedores, ¿no? En la práctica no necesariamente se da de esa manera, pero sí es probable, sí es probable. Ahora, entonces, lo que nos dice, bueno, tenemos costo unitario promedio del artículo, a ver, de todo ello tenemos tanto, ya, muy bien. Y lo multiplicamos por la cantidad, por cada saco. Multiplicamos por cada saco. Y eso sería nuestro valor total. Eso sería nuestro valor total. Si tenemos 20 sacos y cada saco en promedio nos cuesta 150 soles. Entonces, multiplicamos ello y tenemos el valor total. 150 por 20 tendríamos 3000. Entonces, 3000 sería nuestro valor total. Es un ejemplo nada más. Sigamos. Jason Yajaruna, ¿puedes continuar? Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Paso 4. Ordenando de mayor a menor. Igual que en el paso 2 del método anterior, solo que esta vez lo hacemos con base en los resultados del valor del inventario por artículo y no por el costo promedio unitario. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, cuando ya tenemos el valor total, ahí es donde se va a empezar a ordenar. Cuando tenemos el valor total. Nuevamente, no de mayor a menor. A ver. Continúa, por favor, Denise. Está bien. Paso 5. Multiplicando cantidad disponible total por los porcentajes de distribución. Multiplica la cantidad total disponible por los porcentajes. Esto te dará los valores con los que haces la distribución por zonas.
Gracias, Denis. Ok, entonces, aquí ya vamos a empezar a ir distribuyendo según las zonas. Algo muy interesante es lo que se había propuesto inicialmente con lo del 15%, con lo del 20%, con lo del 65%. Entonces, según ellos, se irá tomando cuáles son, qué cantidad representan estos porcentajes y cada uno se irá agrupando, A, B y C. Y aquí es donde nos lo menciona. Por favor, Lucía. Lucía. Profesor, ¿me escucha? Sí. Paso 6. Categorizando según la cantidad por artículo. Ya tienes los valores que indican el número de unidades por artículo para cada zona. Con los datos ordenados de mayor a menor, comienza a clasificar los artículos en la zona según la cantidad de unidades disponibles y los valores que tendrán cada zona, los mismos que calculamos en el paso 5. Ok, muchas gracias. Entonces, se le da un trato bastante similar cuando se va a ir agrupando en cada una de las zonas. Ah. Continuamos con el paso 6, es un poquito más extenso. ¿Puedes continuar, Ixa, por favor? Sí, profesor. Paso 6. Categorizando según la cantidad por artículo. Este criterio exige un conocimiento profundo de los artículos, pues frecuentemente estos quedarán en el límite entre una zona y otra. Además, como las cantidades varían todos los días, debes tener claro que esta clasificación puede que cambie constantemente. Ok, gracias. Acá hay un detalle muy importante, porque es cierto, no siempre vamos a tener la misma cantidad. Incluso durante el día pueden haber ciertas diferencias. Por eso es que cuando se realiza todo un inventario, no se realiza semanalmente o no se realiza mensualmente o anualmente, sino se realiza diariamente. Incluso a la salida de un turno se realiza nuevamente el inventario. Al final, al inicio de un turno. Solo que muchas veces este tema de realizarlo al inicio y al final, em, por ciertos procedimientos, no se actualiza de inmediato. Bueno, por lo menos les hablo de mi experiencia de hace más de 5 años atrás, ¿no? Que ciertas empresas no tenían la facilidad de poder actualizar la información en tiempo real, porque se utilizaban ciertos formatos de forma física donde se consignaba la información y recién al finalizar el turno o al finalizar el día o al finalizar la semana se cargaban al sistema para saber exactamente en detalle qué es lo que se tenía, ¿no? Pero esto se daba ya al finalizar, generalmente después de finalizar un día. Sin embargo, lo que sí se realizaba, y esto es muy importante, no eran tanto de los insumos, sino más era de los productos.
Un inventario, generalmente los productos, porque era a lo que se dedicaba la empresa, a poder obtener productos y con ello poder obtener ganancias, obtener ingresos. Cuando hablábamos ya de inventarios de insumos, de materia prima, ya era distinto, era distinto. Sin embargo, ya viendo estas necesidades y tener también una data muy dinámica que se esté actualizando constantemente, permanentemente, el uso de formatos físicos o utilizar papeles o utilizar un bolígrafo o un lapicero, em, se está dejando un poco en desuso, por decirlo así. Y ahora se utiliza un poco más de herramientas tecnológicas, por ejemplo, tener una tablet o tener un dispositivo móvil, y esto sí lo he visto muchas veces, donde uno va actualizando el inventario constantemente. Esto lo pude ver hace casi 10 años en una de las empresas, pero esto no lo manejaba todo el personal, sino lo manejaba uno que era el responsable de almacén, por ejemplo. Ahí sí se necesitaba un conocimiento permanente y exacto de lo que hay dentro del inventario, porque también, nuevamente, pero esto iba más orientado al tema de inventario de productos. Y como la empresa distribuía muchísimos productos, se, se tenía que estar en constante comunicación con el área de ventas para saber qué es lo que tienes. Tengo esto, muy bien, ¿lo vamos a vender o está destinado? Y sabiendo qué es lo que tenía, qué es lo que se tenía en almacén, también el área de ventas hablaba al área de planificación, el área operativa, el área de planta, para poder procesar y tener productos de lo que de repente se tiene muy poco o de lo que se tiene de pedidos. Entonces, según también los pedidos, mira, tienes que procesar esto. Necesitamos estos productos. Y se esperaba que haya una rotación permanente también, se esperaba que a la fecha programada se tengan los productos que ya están en inventario y posteriormente se realice la distribución, se realicen las ventas, que salgan los pedidos, mejor dicho. Paso 6. Sigamos con el paso 6. A ver, continuamos. Jason Burgos, por favor. Jason. ¿O no está Burgos? Jason Burgos. O en todo caso, Marlon Castañeda. ¿Puedes continuar tú, Marlon? Categorización según la cantidad por artículo, profesor. Adelante, Marlon, te escucho. Te escuchamos. Sí, disculpe la parte de abajo, sí. Pixelió la imagen. Puede darme unos segundos que cargue completo, por favor. Claro, sí, sí, no te preocupes. Categorizando según la cantidad por artículo. Puedes fijar un periodo de actualización, digamos semanal o mensual, con base en la frecuencia de compras de inventarios. Esto sugiere que, por ejemplo, como cada semana se generan las compras de inventario, cada semana se hace el análisis ABC debido al cambio de cantidades. Ok, muchísimas gracias. Entonces acá lo que nos está tratando de decir es de manejar siempre una actualización. Acá lo que menciona es semanal o mensual. Sin embargo, como ya les había mencionado, la actualización, si es que queremos tener siempre la información
más precisa sería una actualización permanente en tiempo real. Porque nuevamente les mencionaba, ¿no? Estos dispositivos tecnológicos que nos han facilitado mucho la vida doméstica, la vida diaria, también se utilizan en el ámbito empresarial y permite realizar las actualizaciones a través de lo que se llama el intranet, que es una red que se maneja dentro de una empresa, el intranet, que puede trabajar tanto con hojas de cálculo, que puede trabajarse tanto con capturas de imágenes y también envíos digitalizados, ya sea por correo, por WhatsApp, redes sociales, etc. Y todo ello son herramientas, son medios que nos permiten tener actualizado un inventario. Continuemos. ¿Puedes continuar, por favor, Medalit? ¿Medalit? Ya, profesor, me estaba cargando la diapositiva. Ujú. Segmentación ABC con criterio de utilización. Partimos nuevamente del paso 2 teniendo calculado el costo promedio unitario. Paso 3, multiplicando por el consumo promedio. En este método de análisis ABC multiplicamos el costo promedio unitario con el consumo promedio. El consumo promedio es la cantidad promedio de artículos que se utilizan por periodo. El resultado es el valor de utilización. Valor de utilización de inventario por artículo, costo promedio unitario por artículo, por consumo promedio por artículo. Ok, muchas gracias, Medalit. Entonces, cuando hablamos aquí de una cantidad que se utiliza por periodo vamos a tomarlo como de repente una semana, puede ser un mes, pueden ser 2 meses, pueden ser 3 meses, 4 meses. Entonces, un periodo puede representar cualquier unidad de tiempo, pero determinada, específica. Entonces, de repente podemos decir, a ver, ¿cuánto hemos consumido en el mes de enero? ¿Cuánto se ha consumido en el mes de febrero? Si queremos llevarlo de un periodo mensual. Entonces nos daremos cuenta que también cuando hablamos de lo que es la segmentación ABC, de acuerdo a los periodos, vamos a encontrar que en ciertos periodos los artículos no van a permanecer siempre dentro de la zona A o dentro de la zona B, por ejemplo, ¿no? Porque de repente en los primeros 3 periodos o en los primeros 3 meses, un insumo fue el que se utilizó mucho más. Pero también sabemos que existen las estaciones. En el siguiente periodo de 3 meses, este insumo bajó, el consumo bajó, la rotación bajó. ¿Y quiénes entrarían a esta zona A? Otros insumos, muy probablemente. Y esos insumos que antes estaban en la zona A, posiblemente pasen a la zona B o posiblemente pasen a la zona C. Entonces, dentro de las propias segmentaciones también van a haber variables, no vamos a decir variables recurrentes, sino van a haber variaciones específicas y se va a conocer también un comportamiento del consumo de esos artículos o de la utilización de esos artículos. ¿Se entendió o hay alguna pregunta, jóvenes? Hola. Hola, jóvenes. ¿Están ahí? Sí, profesor. ¿Hay alguna pregunta? De mi parte, ninguno. Ok. Si hubiese alguna pregunta, por favor, realícenla en el momento que ustedes consideren. Vamos continuando con este criterio. Por favor, ¿podrías leer
Kelly. Kelly Hulk está ahí. Hola, Kelly. Hola, Kelly, buenas. Sí, profesor. ¿Qué tal, Kelly? ¿Puedes continuar, por favor? Ordenando de mayor a menor. Ordenamos de mayor a menor con base en el valor de utilización de inventario físico por artículo. Paso 5. Multiplicando el consumo promedio total por los porcentajes de distribución. Kelly. Kelly, ¿no se te escucha? Creo que ha habido un problema. Profesor, disculpe, se me va la señal. Ya, ok, Kelly. Adelante. Paso 5. Multiplicando el consumo promedio total por los porcentajes de distribución. Para definir la clasificación según este método de análisis ABC, toma la cantidad total de consumo promedio y multiplica por sus porcentajes de distribución. 15, 20 y 65% para zona A, B y C respectivamente. Los valores resultantes indican cuántas unidades por artículo tendrán cada zona. Ok, muchísimas gracias. Entonces aquí nuevamente se tiene lo que son las cantidades que se van a ir agrupando. A ver, vamos a leer. ¿Puedes continuar, por favor, Briseida? Parece que no se encuentra. Entonces, ¿puedes continuar, por favor, Lali? Sí, profesor. Paso 6. Categorizando según el consumo promedio por artículo. Clasifica con base en los valores obtenidos del paso 5 y revisando las cantidades de consumo promedio. Este método de segmentación ABC va más allá de la cantidad disponible. Por lo tanto, si bien el valor de inventario puede indicar que un artículo es el más importante y lo coloca en la zona A, si su consumo promedio no es significativo, este probablemente estará en otra zona. Al igual que en el método anterior, es importante conocer la naturaleza de cada artículo. Ok, muchas gracias. Acá hace hincapié en algo muy importante, porque puede ser que un artículo pueda ser muy costoso, pueda tener un costo bastante elevado, pero no quiere decir que sea utilizado con frecuencia. Eso es lo que nos dice aquí. Y sería desplazado. Continuemos. Lenin. Ejemplo de análisis ABC para segmentar un inventario.
cada sistema ABC manejaremos los mismos datos y al final vamos a comprar resultados. A continuación tenemos una lista de 10 artículos y los precios que han presentado en el periodo de enero a junio. Además del promedio por artículo, costo unitario promedio, la cantidad disponible y el consumo promedio. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos acá, bueno, acá tenemos 15 artículos. Tenemos 15 artículos. Nos menciona también el costo unitario promedio en determinadas fechas. Bueno, nos habla de un costo unitario y luego también de un costo promedio. Se entiende como promedio el promedio de los costos indicados en cada mes. En este caso, de los meses de enero a junio. Nos habla también de una cantidad disponible, es decir, las existencias de cada artículo. Y también acerca del consumo promedio, es decir, cuánto es que se utiliza. Probablemente se habla de un consumo promedio mensual. Quiero hacer hincapié aquí porque lo que nos está mostrando esta tabla es una fotografía. Vamos a tomarlo como ello, como una fotografía, es decir, una imagen exacta que representa la realidad en ese momento. Es decir, ya hemos terminado junio, terminamos junio y tenemos esto. Esto es lo que tenemos al terminar junio. No nos indica el año, en qué año están mencionando, porque es un ejemplo, pero nos menciona, a mitad de año, finalizando la mitad de año, tenemos esto. Estos son nuestros datos reales. ¿Cómo es que lo vamos a analizar y lo vamos a segmentar? ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿Qué decisiones vamos a tomar en base a esto? Entonces, lo que nos menciona aquí es una clasificación en base primero a lo que es el costo unitario. ¿Y qué nos menciona esto? Vamos a pedir a cada uno de sus compañeros, según los ejemplos que nos vayan interpelando la literatura, que pueda leer y también que pueda interpretar medianamente lo que observen las imágenes. Yesela, por favor. Yesela. Yesela, ¿me escuchas? A ver, entonces continuemos. Mari Carmen, ¿puedes continuar? Sí. Ejemplo de análisis ABC. Con criterio de clasificación, precio o costo unitario. Con el promedio calculado, como se aprecia en la imagen anterior, ordenamos los artículos de mayor a menor con base en este. El resultado es el siguiente. Ya. ¿Qué puedes en la imagen perdón, Mari Carmen, ¿qué puedes observar? Una breve explicación. lo que puedo observar es que el promedio prácticamente está ordenado, está de forma del número más mayor al más menor. Y en el artículo está totalmente desordenado.
Ah, ya, correcto. Muchas gracias, Mari Carmen. Muy bien. Sí, pues sí, como se está dando un orden respecto em, al valor, es decir, al costo unitario, por esa razón es que está desordenado ahí los artículos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes eh, tienen una hoja de datos en el Excel y de repente tienen, a ver, em, tienen dos columnas. En una columna tienen apellidos y en otra columna tienen nombres. Entonces, cuando dicen, ya, vamos a ordenar de la A a la Z, allá muy bien. Entonces, si ordenan de la A a la Z, van a tener una secuencia, si es que se refieren a lo que son apellidos. Pero si deciden, bueno, vamos a tomar como criterio los nombres de la A a la Z, muy bien. Si toman como criterio los nombres, entonces tendrán otra secuencia. En este caso también se da de esa manera, porque ya no estamos ordenando artículo 1, artículo 2, sino la secuencia sería cuál es el artículo que cuesta más, que tiene mayor valor. Y finalmente, el artículo que cuesta menos, que tiene menor valor. Continúa, por favor, Josué. Josué. Josué, ¿me escuchas? Parece que no me escucha Josué. Entonces, Deisen, Profesor, dígame. lee, por favor, Deisen. Ya. Ejemplo de análisis ABC con criterio de clasificación, precio o costo unitario. Con el promedio calculado, como se aprecia en la imagen anterior, ordenamos los artículos de mayor a menor con base en este. El resultado es el siguiente. Tenemos desde el artículo 12, su promedio es 19.372. En el artículo número 2, 16.601.5. El artículo número 10, 15.698.0. En el artículo número 4, 13.993.8. Y en el artículo número 8, 12.543.0. Artículo número 7, 10.776.7. Artículo número 5, 9.528.0. ¿Podrías continuar a leer En esta el, página, por favor, esta diapositiva? ya, profesor. Ejemplo de análisis ABC con criterios de clasificación, precio o costo unitario. El artículo 12 es el de mayor valor en nuestro inventario. Ya sabemos que va a estar ubicado en la zona A. ¿Cuántos artículos estarán en cada zona? Multiplicamos el número de artículos por los porcentajes de cada zona. Los porcentajes pueden variar según la empresa y la naturaleza del producto. Sin embargo, se suelen recomendar el 15, 20 y 65% para A, B y C respectivamente. Ok, muchísimas gracias, Deisen. Continuemos. Denis, ¿puedes continuar? Sí, está bien. En este caso, nuestro inventario quedaría etiquetado así. Zona A, el 15 por 15%,
que nos da 5 artículos. En la zona B, 15 por 20, 15 por 20% igual, y nos da un resultado de 3 artículos. La zona C es igual a 15 por 65%, que nos da 5 artículos. En ocasiones es posible que una zona pueda tener más o menos artículos adicionales. Queda juicio la frontera entre el número de artículos de cada zona. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, entonces tenemos aquí la cantidad de artículos, bueno, acá está en decimales, no se tendría que redondear. ¿Y a qué zona pertenecerían? Tendríamos una imagen así de lo que es la distribución. Teniendo como los naranjas a la zona A, los verdes, la zona B, y los azules, la zona C. Como se ve aquí. Entonces hablaremos de una clasificación precio-costo unitario. Continuemos. Lucía, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Ejemplo de gráfico ABC con clasificación por valor total. Para calcular el valor total, multiplicamos el promedio de cada artículo por la cantidad disponible. Con base en el resultado, ordenamos de mayor a menor, al igual que con el método anterior. Ahora debemos calcular el número de artículos para cada zona. Lo hacemos de forma similar, solo que esta vez aplicamos los porcentajes sobre el total de la cantidad disponible. Ok, gracias, Lucía. Y nuevamente lo que tenemos aquí es el gráfico, donde tenemos lo que es el promedio, la cantidad disponible y también el valor del inventario. En este caso, el valor del inventario lo obtendremos de la multiplicación del promedio por la cantidad. Es decir, lo que nos queda en el inventario, lo que nos queda en el almacén es lo que tenemos ahí. Posteriormente se tendrá que ordenar. Se tendrá que ordenar y nos quedará de esa manera, ¿no? Ya no va a ser la misma secuencia del anterior criterio, sino será distinto. Continúa, por favor, Ixa. Ya, profesor. Tenemos 195 unidades entre todos los artículos. Zona A, 195 por el 15% es igual a 29,25 unidades. Zona B, 195 por el 20% tenemos igual a 39 unidades. Zona C, 195 por 65% es igual a 126,75 unidades. Es necesario conocer muy bien el comportamiento del inventario, pues frecuentemente vamos a tomar decisiones sobre la clasificación de un artículo en una u otra zona debido a que queda sobre el límite entre la cantidad de unidades aceptadas. Ok, muchísimas gracias. Bien. Entonces, aquí lo que nos menciona ya no son 15, ¿no? Porque ya hablamos de la cantidad de cada artículo. Y eso es lo que se va sumando. Por eso es que se va a realizar toda esta división para poder encontrar a cuáles vamos a destinar. Ahora sí. ¿Puedes continuar, por favor, Jason? Jason. Jason Burgos. Bueno,
Entonces, continuamos con Marlon. ¿Puedes continuar, por favor? Medalit, ¿puedes continuar? Ejemplo de Medalit. gráfico ABC con clasificación por valor total. ¿Cómo así? Fíjate que en la zona A solo podemos tener 29 o 30 unidades. De estas 20 son de artículo 10 que encabeza la lista. Del artículo 8 tengo 20 unidades disponibles. Aquí debo tomar la decisión de clasificarlo en la zona A o en la zona B. Esta vez lo dejaremos en la zona B. Este tipo de decisiones se toman con este y demás métodos. Ok, muchas gracias, Medalit. Y aquí tenemos el gráfico que se forma en base a este criterio de segmentación. Donde se tiene que tomar algunas decisiones como según se detalla en la literatura para poder eh, tener una segmentación ordenada sobre todo. Nuevamente contamos con los colores naranja, verde y azul para la zona A, B y C respectivamente. Continuemos. Kelly, ¿puedes continuar? Kelly. O Lali, ¿puedes continuar, Lali? Lenin, ¿puedes continuar, por favor? Sí. Ejemplo de segmentación ABC con clasificación por valor de utilización. Procedemos igual que con los métodos anteriores, pero esta vez el promedio se multiplica con el consumo promedio para obtener el valor de utilización por artículo. Ordenamos de mayor a menor. Gracias. Entonces aquí tenemos la clasificación por valor de utilización. Y eso ya no va a ser en base a lo que nos queda en el inventario, sino en base al consumo. Por ello multiplicaremos el promedio por el consumo promedio. Y tendremos la secuencia que observamos en la tabla del lado derecho. Continúa, por favor, Josué.
Josué. O en todo caso, Deisen. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, Deisen. Ya. Ejemplo de segmentación ABC con clasificación por valor de utilización. Obtenemos el número de unidades de referencia para cada zona multiplicando los porcentajes de cada zona por el promedio total de unidades que se consumen. Con esto claro, nuestro inventario llevará las siguientes etiquetas por zonas. Zona A, 670 por el 15%, que da igual a 100.5 unidades. Zona B, 670 de igual manera, pero ya por el 20%, igual a 134 unidades. Zona C, 670 por 65%, igual a 435.5 unidades. Gracias, Deisen. Muy bien, aquí con esos 670 artículos que se mencionan, es la cantidad del consumo promedio, es la cantidad total del consumo promedio, lo que se relata aquí. Y luego de ello es que se determina esta cantidad para cada zona. Recordemos que esta cantidad no van a ser la cantidad de cada grupo de artículos, sino va a ser la cantidad total, genuina. Es decir, no es que tengo 100 sacos de azúcar blanca y tengo azúcar blanca y tengo azúcar rubia, por ejemplo, ¿no? Y solamente lo considero como dos tipos de artículos. No, tendría que ver cuántos sacos de azúcar rubia hay, cuántos sacos de azúcar blanca hay y consignarlo como cantidad total. Continuemos. Denis, ¿puedes continuar? Denis. O Lucía, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Ejemplo de segmentación ABC con clasificación por valor de utilización. Siguiendo el orden de mayor a menor que obtuvimos antes, comenzamos a clasificar los artículos por zonas, contando las cantidades de consumo promedio que presenta cada artículo. Así pues, como en la zona A solo tienen cabida 100,5 unidades, el artículo 2, 66 unidades y el artículo 4, 71 unidades harán parte de esta zona. Es de notar que las unidades del artículo 4 sobrepasan el límite de las unidades de la zona A. Ya queda a nuestro criterio si clasificarlo en la zona B o en la A. Esta vez será en la zona A. Gracias, Lucía. Muy bien, entonces quedaría de esta manera. Teniendo nuevamente dos artículos, bueno, o dos grupos de artículos en la zona A, tres grupos de artículos en la zona B y el resto de artículos, que serían los 10 restantes, en la zona C. La conclusión. ¿Puedes leer, por favor, Mari Carmen?
Mari Carmen. Mari Carmen. Solo si gusta le ayudo. Adelante. Conclusión. La segmentación de inventario no es muy complicada, como acabas de ver. Esto mismo que hemos explicado es lo que hacen softwares de control de inventario, aunque esta es una parte mínima de sus funcionalidades. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marlon. Muy bien. Entonces, lo que nos menciona aquí es que si bien esto lo puede realizar un software, dentro de las actividades mínimas que puede hacer un supervisor, bueno, o un auxiliar de almacén, mejor dicho, em, dependiendo de las herramientas que puedo utilizar y dependiendo también em, del grado, no lo vamos a decir automatización, pero sí en la tecnología del reporte, bueno, se podría entender como un software, ¿no? Pero hay software y también hay otros, ya hay softwares, porque pueden haber software muy complejos, muy completos también, pero también hay pequeñas empresas que no pueden tener el poder adquisitivo para tener estas licencias de software. Y también se puede llevar un buen inventario, incluso también se podría decir en tiempo real, si se maneja un tema de intranet, si se maneja un tema de documentos o archivos compartidos que se puedan actualizar en tiempo real también. O en caso no se pueda actualizar en tiempo real, por lo menos que se pueda actualizar por turno o por día. O sea, no solamente se hable de lo que es tecnológicamente avanzado o lo que hablamos como tecnología de punta, sino también hablemos de la acción que puede realizar la persona dentro de las posibilidades empresariales o en las realidades socioeconómicas en las que uno se encuentra, pero que puede llevar y puede utilizar la información de manera correcta y que puede llevar a eso a tomar muy buenas decisiones para seguir sacando adelante la organización, la empresa. Ahora tocaría la metacognición. A ver. A ver. ¿Algún voluntario para la primera pregunta? ¿Qué se aprendió el día de hoy? ¿O qué aprendiste el día de hoy? A ver, voluntario a la 1, voluntario a las 2, voluntario a las 3. A ver. Ixa, ¿puedes por favor responder la primera pregunta? Sí, profesor. Más que todo he recordado que dentro de los inventarios había una distribución que tenía cada artículo, ¿no? Que se dividían pues en zonas como la zona A, B y C, dependiendo del valor que tenía. Muy bien, gracias, Ixa. A ver, pregunta 2. ¿Qué dificultades has tenido? A ver, vamos a preguntarle a nuestro estimado Bedman Zagal. Profesor, soy Sandra. ¿Qué tal, Sandra? Buenas. Sí, disculpe, sino que recién acaba de llegar mi internet y recién me puedo conectar. Correcto. Entonces, las dificultades han sido Y eso dificultades fue el tecnológicas. internet. Sí. Ok, Sandrita, ya no te preocupes, no hay problema. Esta clase también se subirá al YouTube para que puedan visualizarlo más adelante. Continuemos. Marlon, ¿me escuchas, Marlon? Buenas tardes. Sí, profesor. Muy bien, Marlon. ¿Crees que te es útil este
este tema que hemos recordado más que nada? Hola. Sí, profesor, sí creo que me es muy útil, porque me ayuda a conocer un poco más de lo que es un sector dentro de el rubro empresarial, se podría decir, en este caso el sector productivo, en el que estamos enfocados nosotros, que es la industria de alimentos. También dentro de ello se hace el manejo de inventarios en los almacenes, entonces creo que me es muy útil por ese lado, porque siempre es bueno adquirir y nutrirse de diferentes conocimientos, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Marlon. Ok, continuemos con la última pregunta. ¿Qué me sugerirías para mejorar la sesión? A ver, Medalit. ¿Medalit? Por el momento está todo bien, para mi parecer. Está entendible la clase. Ok, muchas gracias, Medalit. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí estaríamos llegando. Estaríamos llegando con este tema, la sesión número 14. Em, lo que sí les menciono es que para las últimas 2 semanas, lo que van a realizar ustedes es realizar todo un compilado de los trabajos que han realizado y realizar un pequeño resumen, asimismo una exposición a modo de presentación de proyectos. ¿Sí? ¿Se me dejó entender? Sí, profesor. Profesor, Sí, sí, escucho desde el inicio, ¿verdad? desde el inicio. Exactamente. Diapositivas. Sí, se tendría que realizar en diapositivas. ¿Y por qué les menciono eso? Porque las clases, o bueno, la información que se les brindará hasta la siguiente semana, siguiente semana y la posterior máximo. Y ya la última será para exposiciones. Y la penúltima sería para su tercer examen parcial. Si se dan cuenta, los exámenes parciales no han sido tan difíciles, tan complicados, y felicito a varios de ustedes que han obtenido muy buenas calificaciones. Por lo demás, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, por favor, me escriben o me llaman, se comunican conmigo nada más. ¿Ok, jóvenes? Hola. ¿Será grupal, profesor? Sí, será grupal. Será grupal. De los grupos que hemos estado viniendo haciendo, ¿verdad, profesor? Así es, Mari Carmen. Muy bien. Así es. Y el trabajo se realiza de las prácticas calificadas que hemos tenido. Sí, en realidad sí, porque en base a ellas, esas prácticas se han dado en base a los temas que hemos seguido. Entonces, sería una compilación de las actividades que se han reforzado mediante las prácticas. Ya, profesor, gracias. O sea, exactamente así. No, porque, por ejemplo, en una práctica donde han visto el tema de una proyección de demanda o proyección de producción de un producto, por ejemplo, que haya sido de yogur, una bebida láctea, ¿no? Que posiblemente le haya tocado a dos jóvenes o posiblemente le haya tocado diferentes productos a jóvenes que pertenecen a un solo grupo, ¿no? Entonces, por eso le decía, no específicamente igual, pero sí, el fondo sí va a ser el mismo.
porque de repente estos productos no han sido los que ustedes han visto desde el inicio, sino han sido otros, pero por el motivo de reforzar la actividad o la sesión dada, se ha tomado de esa manera. ¿Me dejo entender? Hola, jóvenes. Sí, profesor. ¿Y para cuándo sería la exposición, profesor? Como les menciono, esto sería para la última semana. La última semana antes de lo que serían los aplazados es la semana del 26 de julio al 31. Bueno, si es que consideramos también el sábado, como lo hemos estado considerando algunas veces nosotros. Sería esa semana. Entonces tendríamos que ver cómo es que se da estas exposiciones. Y su tercer examen parcial sería la semana anterior a esta, es decir, entre el 19 y el 24 de julio, que sería de aquí a ver, estamos 7, sería de acá a 2 semanas exactamente para que rindan su tercer examen parcial. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se comprende? Sí, profesor, todo correcto. Ok. Sí, profe. Entonces, perfecto. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me hacen llegar. Desde aquí, muchas gracias por su participación. Un fuerte abrazo y voy a ver de estar enviándoles algunas actividades de reforzamiento para que puedan desarrollar. ¿Ok? Está bien, profesor. Listo. Cuídense mucho, chicos. Muy buenas tardes a todos. Chao, Hasta profesor. luego, cuídate, profesor. Nos vemos, Gracias. profesor. De igual manera.